Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una muy buena semana. Por ahí algunos decían que tenían frío y es verdad hace frío, así que hay que abrigarnos harto. Vamos a empezar esta clase que se llama La humildad de Jesús, orando. Dios Santo, te doy muchas gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor mío, porque podemos estar estudiando tu vida en la escuela dominical. Gracias porque tú nunca nos abandonas, Señor mío, y siempre nos hablas. Te ruego que esta ocasión no sea diferente, Señor mío, y que me utilices para hablar lo que tú quieras decir. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué vimos en la clase anterior? Vimos a Jesús como un bebé, cuando fue presentado en el templo, y también vimos a Jesús como un niño de 12 años, cuando enseñó en el templo. ¿Y qué es lo que tenemos que ver ahora? Recuerden que estamos viendo más o menos un orden cronológico de los acontecimientos que ocurrieron en la Biblia. Por lo tanto, lo que tocaría ahora, después de ver a Jesús bebé y a Jesús niño, tendríamos que ver a Jesús adulto, de 30 años, con su bautismo. Ahí, eso es lo que sigue después de lo que vimos en la clase pasada. Pero creo que hay una gran diferencia entre 12 y 30 años, que son 18 años. Y muchos nos preguntamos qué es lo que pasó en ese tiempo. Muchos dicen que es difícil a veces guiar a los jóvenes en el camino del Señor porque no tenemos a Jesús, que es nuestro mayor modelo, no tenemos su historia cuando era un joven, cuando tenía 13 a 29 años. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? La verdad es que sí, es cierto, no tenemos en los evangelios una historia clara de lo que pasó con Jesús en ese tiempo, pero algo que tenemos es el libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento. El motivo de los Proverbios, que se encuentra en el versículo 1:4 de Proverbios, dice así: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. A los jóvenes. Jesús, de los 13 a los 29 años, fue un joven, ¿sí? Y en Proverbios también se nos habla de la sabiduría. Sobre todo en el capítulo 8 a mí me gusta mucho. De ahí podemos extraer una conclusión. Lo que yo concluyo cuando leo ese capítulo es que Jesús es la sabiduría, el logos o la palabra de la que se habla en Juan 1. Y existía desde antes de la creación. Eso es lo que dice el capítulo 8 de Proverbios, sobre la sabiduría. Entonces, Jesús no solo siguió consejos sabios de Proverbios, sino que él mismo los inspiró. Es decir, durante esa juventud de la que no tenemos claridad, Jesús, podríamos decir, con toda seguridad, que vivió como se aconseja a los jóvenes vivir en el libro de Proverbios. Bien, pero la clase de hoy dijimos que se llama Humildad de Jesús. La humildad de Jesús la vamos a ver en dos historias en esta clase. La primera de ellas es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es demostrar arrepentimiento y volverse a Dios. ¿Y quién lo impartía en ese tiempo? Juan el Bautista. Y obviamente Jesús lo hizo, se bautizó. ¿Cuál es el problema? Si es que hay algún problema. Que Jesús es perfecto, no tenía pecado, y dijimos que bautizarse era demostrar arrepentimiento de pecados. ¿Cómo voy a arrepentirme si no tengo pecado? Segundo, Jesús es Dios, y por lo tanto es superior a Juan. ¿Cómo Juan iba a bautizarlo a él? Pero aún así lo hizo, se bautizó. ¿Por qué? Ya tienen una idea con el título de la clase: por humildad. Y también lo hizo para poder agradar al Padre. Eso está en el versículo 16 del capítulo 3 de Mateo, que dice: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Versículo 17 también: y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Jesús agradó al Padre con su humildad al bautizarse. Entonces podemos decir que Juan y Jesús fueron perfectos ejemplos de humildad. ¿Por qué? Porque Juan está aquí. Dios, que Jesús es Dios, está aquí. Y mucho más que la diferencia entre mis manos. Juan reconoció su posición de siervo, ni siquiera se consideraba digno de ser un esclavo de Jesús, y se humilló, se mantuvo en esa posición que conocía. Jesús también conocía su posición, sabía que él era Dios, pero aún así se rebajó hasta la posición de Juan y aún más abajo incluso para ser bautizado por él. El segundo acontecimiento que demuestra la humildad de Jesús es cuando fue al desierto, cuando fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Allí pasaron dos cosas importantes. Una, fue tentado por el diablo, dice la palabra, porque era humano. Lo vimos en otras clases,
que Jesús comprende nuestras debilidades porque Él mismo las vivió, aunque Él no cayó en pecado, pero sí podía ser tentado. Y segundo, ayunó. Durante los 40 días que estuvo en el desierto no comió nada. Se negó a sí mismo, negó su propia necesidad de comer para poder resistir al diablo cuando lo tentaba. No se dio al diablo porque confió en Dios y no en sí mismo, porque era humano. Y esto lo podemos ver en las 3 veces que se menciona en la Biblia que Jesús fue tentado. Cuando el diablo le dijo que usar su poder para transformar piedras en pan, Jesús le dijo que no, que la palabra de Dios es más importante que la comida. Cuando el diablo le dijo que se lanzara y cayera de una gran altura, porque como es Dios, iba a sobrevivir, Jesús le dijo que no, que solo debía obedecer al Padre y no ponerlo a prueba. Y cuando el diablo le dijo que se postrara y lo adorara y le entregaría muchas tierras, Jesús le dijo que no, que solo Dios debe ser adorado. Y eso tiene 2 perspectivas. Una, como solo Dios debe ser adorado, no podía adorar al diablo. Y segundo, como Jesús era humilde, no le interesaban dominios y territorios porque eran del Señor, eran de Dios. Y Él en su momento lo glorificaría después de su muerte, vamos a ver más adelante, y le daría el dominio de todo lo que existe en la tierra, sin necesidad de postrarse y adorar al diablo. Entonces el ministerio de Jesús comienza. Después de que Jesús es bautizado por Juan y después de que pasan 40 días en el desierto siendo tentado y ayunando, comienza el ministerio de Jesús, empieza a reclutar a sus discípulos. Pero este ministerio nunca hubiera comenzado si Jesús no hubiera mostrado su humildad, en lo que ya acabamos de ver. El texto de esta clase es Proverbios 18:12, que dice así: la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Si Jesús hubiera sido arrogante, aunque tenía toda la posibilidad de serlo porque es Dios, su ministerio hubiera fracasado. Así de simple. Pero Jesús no. Él no fue arrogante, fue humilde desde su nacimiento. Ya vimos dónde nació, en un pesebre. Y a su avanzada edad de 30 años, o no tan avanzada para que alguno que tenga 30 años no se sienta viejo, mostró también humildad. Toda su vida Jesús fue humilde. Aunque era Dios, tomó forma de siervo. Y esa humildad precedió o vino antes del éxito de su ministerio. El ministerio de Jesús tuvo éxito con sus discípulos. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos ver eso? Ese éxito. Si uno se apartó y pecó y lo entregó y murió de una forma muy horrible. Lo podemos ver en que ustedes y yo conocemos a Dios y estamos hablando de Él. Porque esos hombres a los que Él discipuló, a los que Él les enseñó y les encomendó que predicaran el Evangelio, lo esparcieron por todo el mundo y se sigue expandiendo durante muchos años. No solamente fue una expansión territorial del Evangelio, sino que también a través de las épocas, ya van casi 2000 años desde que Jesús partió y dejó este mandamiento, se siguió extendiendo el Evangelio, se sigue predicando con fuerza, porque Jesús fue humilde y su ministerio tuvo éxito. Vamos a orar. Señor Jesús, tú eres Dios, reconocemos tu soberanía sobre todo el universo, y así como tú te humillaste siendo el Rey de todo, nosotros queremos reconocer nuestra posición, Señor, reconocer que no somos nada ante ti, postrarnos ante ti y adorarte con humildad, con un corazón quebrantado, reconociendo que te necesitamos, Señor, y que sin ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a ser humildes, Señor, para que podamos tener éxito en la tarea que nos has encomendado de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.